El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido, bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Muy buenas y bienvenida al laboratorio de Juan. Yo soy Juan González y hoy viernes 15 de mayo de 2026 arrancamos el consultorio número 51. Un consultorio, ya sabes, donde los viernes doy voz a la audiencia, te doy voz a ti, respondo todas aquellas dudas, inquietudes, preguntas en lo que a material se refiere y que recibo por mail, que te dejo en las notas del programa o a través de mis redes sociales. Así que venga, sin más preámbulo, vamos con la primera consulta de hoy. Y esta primera consulta me la hace llegar José Santiago por mail y dice así: Hola Juan, buenas tardes, ¿qué zapatilla me recomendarías para carreras de entre 20 y 40 kilómetros que sea dinámica y que vaya bien de protección de tobillos? Suelo correr carreras de 20-30 kilómetros con unos 1000-2000 positivos donde sobre todo predomina el terreno técnico, piedra suelta, como compacto y alguna senda estrecha. Peso 70 kilos y tenía miradas las Asics Fujilite 6 y la Brooks Catamon 4. Muchas gracias por tu contenido, ayudas mucho. Muy bien, José, pues venga, voy a intentar darte respuesta a esta consulta. Hablas de entre 20 y 40 kilómetros máximo, unos 2000 positivos, 70 kilos y que sea, haces hincapié en que sea dinámica y que vaya bien de protección de tobillos. Y haces alusión a la Asics Fujilite 6, una zapatilla sin duda de la que he hablado largo y tendido en este podcast, tanto en el consultorio como en cuanto a reviews. También en mis redes sociales, en mi Instagram he hecho varias reviews, he hecho varios contenidos sobre esta zapatilla porque me gusta, es una zapatilla que me gusta, va muy bien y además tiene el atractivo que puedes encontrar muy buenas ofertas. De hecho, hay bastantes buenas ofertas si googleas un poco. Hablas también de la Brooks Catamon 4 y aquí no te puedo decir nada de esta zapatilla porque no la tengo. De hecho, ya he dicho alguna vez que de Brooks también es bastante complicado tener modelos. De hecho, hace muchísimo tiempo que no tengo nada de Brooks, con lo cual no puedo hablarte. Sí que la que tengo, la Cascadia 19, la compré no hace mucho porque me interesaba saber qué tal iba la Cascadia 19 y la compré, bien. Pero la Catamon 4 no te puedo decir nada. Más cosas, por ejemplo, fíjate, yo aquí te propondría la Dynafit Ultra 100 V3 por dinamismo, esencialmente por dinamismo, ya que me haces hincapié en ese aspecto. Para mí es una de las zapatillas con mayor fluidez, mayor sensación de avance, de suavidad en todos los sentidos. Al final piensa que es una zapatilla que es para larga distancia, está pensada para eso, de hecho su nombre ya es bastante elocuente, Ultra, pero sí que es cierto que para esas distancias más cortas, entrenos del día a día, por supuesto va a ir perfectamente bien. Ten en cuenta, eso sí, que es más pesada que el Asics Fujilite 6. También lo que tiene muy interesante es que tiene una suela completa, al igual que el Asics, así que en zonas de piedras que tú comentas, en esas zonas de piedra suelta que haces alusión, te va a ir perfectamente bien porque vas a tener garantizada la durabilidad y vas a tener garantizada la fiabilidad. Y también algo de comodidad, evidentemente, porque no dejas espuma al aire. Es una zapatilla que vas a obtener protección en los 360 grados, es decir, va perfectamente bien servida de protección tanto en puntera como en los flancos laterales, cosa importante para zonas técnicas, también con ese carácter técnico que siempre Dynafit tiene en todos sus productos, en todas sus zapatillas. Y en la sujeción de pie de la parte trasera, pues yo no tengo ninguna queja en ese sentido. Otro modelo que te propongo es la The North Face Endurance 4, una zapatilla que también tiene una geometría, vamos a decir, similar a la Dynafit, con ese efecto balancín muy marcado. Eso sí, también ten en cuenta que es más pesada que la Dynafit, que a su vez es más pesada que la Asics Fujilite 6, ¿de acuerdo? Es una zapatilla que tiene una sensación de amortiguación muy abundante. No tan viva, eso sí, como la Dynafit, pero es una zapatilla que se nota amortiguada, a pesar de que notas que ahí dentro hay una placa, y es una placa, vamos a decir, bastante aparatosa, vamos a decir, ¿de acuerdo? De hecho, sobresale por los lados, esa pieza característica de la gama Summit tiene esa placa que asoma por los lados, ¿de acuerdo? Entonces, esa rigidez pues es notable. Notas ahí que hay una pieza, en definitiva, que es rígida, ¿de acuerdo? Tiene una suela que funciona muy bien, pero en seco, ¿de acuerdo? Es una suela que yo creo que donde mejor se encuentra es en terrenos no húmedos, desde luego, porque ahí sí que penaliza bastante, ¿de acuerdo? Pero tú no me haces aquí alusión a ningún tipo de terreno húmedo, demás, sino ese terreno de piedra suelta, etcétera. Así que yo creo que ahí
te podría ir bien, teniendo en cuenta además también que en cuanto a la hora de hacer el desembolso es el mismo precio que la Dynafit. Precio oficial, ojo, 160 euros. Es cierto que de la Dynafit más de un oyente me ha hecho partícipe, me ha dado a conocer alguna de las ofertas o que la ha comprado a un muy buen precio, en torno a los 128 euros. Con lo cual es un muy buen precio y parece ser que la de North Face Endurance 4 también hay por ahí. Si buscas un poquito y encuentras tu número y te da igual un poco el color, puedes encontrar también muy buenos precios. Y ya por darte una última opción, por ejemplo la Saucony Peregrine 16. También volvemos a esos 160 euros de precio oficial. También suela completa Vibram Mega Grip con tacos de 4 milímetros. Aquí ha hecho Saucony un paso muy importante, un paso de adelante a meterle o a implementarle, mejor dicho, a la Peregrine esa ansiada suela Vibram que ya venía de otros modelos como la Shodos Ultra y que se encontraba a faltar en la gama Peregrine. Pues bien, por fin ya con la 16 ya lo tenemos. Piensa que aquí sí que tenemos un tacto algo más firme de amortiguación, ¿de acuerdo? Que la Peregrine 15, me refiero. Y también, evidentemente, respecto a The North Face Endurance 4 y Dynafit Ultra 100. Es una zapatilla un poquitín más firme, a pesar de que tenía un 16% más de foam que su predecesora. Pero el tacto estaba reformulado y se encontraba un poquitín más firme, sí, más dura, por simplificarlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Aquí ten en cuenta que yo siempre digo, Saucony, gran parte del protagonismo, de su confort, de su comodidad, reside en la plantilla. Son unas plantillas enormes, sobredimensionadas. Estamos hablando de 35 gramos de plantilla y que en algunas partes, sobre todo en la zona de talón, puede llegar a los 8 milímetros de grosor. Entonces es una zapatilla que ya no solo es que sea muy confortable, sino que también es bastante pesada, obviamente. 35 gramos de plantilla es muchísimo, duplica más o menos el estándar en cuanto a plantillas. Hay gente que prefiere ponerle una plantilla más simple, simplificada y ahorrar algo de peso porque quizá no necesite tanta sensación de amortiguación inmediatamente bajo el pie. Bueno, es una opción. También hay modelos de Saucony que es contraproducente tener una plantilla tan... Yo a veces he hecho inventos de probar en varios modelos de Saucony, intercambiar plantillas y se vuelven tremendamente inestables porque ya de por sí tienen una muy buena amortiguación. Si le metes la plantilla de otro modelo de Saucony tan voluminosa, la zapatilla se hace un poco incontrolable. Con lo cual yo creo que como viene de casa está bien ponderada, pero bueno, que sepas que hay esa opción de extraerle la plantilla si la ves demasiado voluminosa o quizá demasiado blanda. No creo que en este modelo se dé esa situación, pero bueno, que sepas de qué va la cosa. En cuanto al peso, más o menos el mismo que la Dynafit, es decir, un modelo de sub 300 gramos. Está por debajo de los 300 gramos, justo ahí en la barrera, siendo un poquitín la de North Face Endurance 4 un poquitín más pesada y sin duda aquí la más ligera. Si te preocupa un poco ligereza y esa sensación de llevar algo muy liviano bajo el pie, sin duda la Fujilite 6 es la ganadora. Muy bien, y pasamos a la segunda consulta que me hace llegar una oyente, y digo una oyente habitual del programa, súper friki, que entiende de calzado y que siempre está ahí, sé que está detrás de todos mis contenidos, y es Judith Camps, que ya ha pasado por aquí por el consultorio, y yo animo a las chicas, que sé que sois varias, cada vez más oyentes del consultorio, que consumís mis contenidos, a que os paséis por aquí y dejéis también vuestras consultas en lo que os pueda ayudar. Lo que no sean productos específicos para chica, por supuesto. Y de así la consulta de Judith. Hola Juan, de nuevo por aquí, necesito consejo y eres mi persona de máxima confianza en cuanto a zapatillas de trail. Las zapatillas que voy rondando son Asics Fujilite 5, Merrell Long Sky 2, Scarpa Ultra 2 y las más recientes, a mi parecer, más cómodas al pie y ágiles, las S-Lab Genesis. Como siempre, me gusta investigar zapatillas nuevas y viendo el perfil que me gustan, zapatillas que vayas pegadita al suelo, pero cómodas, con buen taco para montaña, zona de Valter, Andorra, etcétera, estables, bajo peso. ¿Estaría dentro de ese perfil las Mount2 Coast T1? No sé si vale la pena esperar a las Mount2 Coast 2 o a las Dynafit Ultra V3. Muchas gracias y te escucho siempre. Muy bien, Judith, decirte que en cuanto a Mount2 Coast, la salida más inminente será la M1, que es una T1, digamos, sobredimensionada, por decirlo así, simplificándolo mucho, ¿de acuerdo? Es decir, la segunda versión de la T1, yo de momento no he visto nada. Me consta que están trabajando en todas aquellas cosas que, entre comillas, fallaron en la T1, pero de momento no hay ninguna fecha, por lo menos que yo conozca, de esa segunda versión de la T1. ¿Recomiendo la T1? Por supuesto, es una zapatilla que estuvo en el top 5 de mis zapatillas preferidas de 2025 y por supuesto la recomiendo porque a mí me ha ido muy bien.
Hablas de zapatilla para alta montaña, zona de Andorra, etcétera. Pues fíjate, yo por ejemplo hice una actividad de más de 18 horas en Andorra, la zona del Coma Pedrosa, una zona muy técnica, muy rota y demás, y perfectamente muy contento con estas T1. Tiene un taco de 4,5, es una zapatilla que tiene una moderada sensación de amplitud de la zona delantera, con ese ajuste diferenciado parte de abajo, parte de arriba. No a todo el mundo le gusta, no a todo el mundo le funciona, a mí me gusta. La lengüeta, es cierto, ya eso lo hemos dicho más de una vez, que es bastante finita, quizá más de lo deseable. Yo creo que la lengüeta tendrían que haber hecho otra reformulación, me consta que están en ello, o sea, eso es así. Tengo claro que en futuras versiones veremos esa mejora a la lengüeta, pero bueno, de momento es lo que tenemos. Hablas también de la Dynafit Ultra 100. Bueno, te remito a la respuesta de la consulta anterior. Sí que es cierto que es más alta, por ejemplo, que la Mount 2 Coast. Y aquí sí que es cierto que también te quería hablar de la, por ejemplo, VJ Max X2. Subí un reel el 12 de mayo. El 12 de mayo publiqué un reel de unos 2 minutos explicando las características de esta zapatilla, lo que más me ha gustado y donde creo que destaca. No es excesivamente alta, tú que dices que te gusta ir más bien pegadita al suelo, estamos en 29,35, que hombre, no es que sea una zapatilla minimalista, pero tampoco es tremendamente alta. En cuanto a los tacos, esa suela propia maravillosa, unos tacos de 4,2, una suela muy técnica, una suela muy capaz, que puedes meterte prácticamente en cualquier sitio y además con la virtud o con la ventaja de que tiene un rock plate con mucha presencia, eso sí, lo digo en el vídeo, lo digo en el reel, que quizá la adaptabilidad que tiene el resto de la zapatilla se ve un tanto perjudicada por ese rock plate tan rígido, que sin duda te protege un montón, puedes pisar casi donde quieras, pero que tiende a dominar. Es decir, puede tener un poco esos mimbres o ese comportamiento casi que de placa de propulsión, porque es tan rígida que se nota mucho que está ahí, ¿de acuerdo? Para lo bueno y para lo malo, ojo, También el contrafuerte piensa que es tirando a débil, no es un contrafuerte de aquellos contundentes, por eso de ahí que sea una zapatilla técnica, pero que tiene una cierta tolerancia para adaptarte a ciertos entornos. Es decir, hay zapatillas técnicas que son tremendamente rígidas porque lo que quieren es un poco mantenerte el pie en su sitio, pero claro, eso a veces es contraproducente según qué terrenos, a mi entender. Así que esta Max 2 de VJ te da esa adaptabilidad en todos los sentidos para que seas tú quien pilotas la zapatilla y no la zapatilla que te domina a ti, con la salvedad de esta rock plate que te digo. Aquí ten en cuenta que esta VJ talla un poquitín más amplia que su hermana Ultra V3, que es una de las zapatillas más deseadas, que se está vendiendo muy bien, se está empezando ya a ver bastante, pero sí que esta Max 2 talla más grande, con lo cual, claro, yo cometí el error de pedirla en el mismo número y por lo menos me sobra tirando a corto medio número, cuando no casi uno. Así que yo recomiendo que a la hora de decidirse por esta VJ Max X2, ojo, atención al número. Retomando ahora, eso sí, a la Dynafit Ultra 100 V3 es más alta que la VJ y también es más blanda, también es más estrechita, ¿de acuerdo? La VJ tiene una razonable amplitud en la zona delantera y la Ultra 100 de Dynafit es más picuda, es más estrechita y también más ligera. Bueno, ten en cuenta esto, no tiene placa antirroca, pero bueno, a mi entender con esa suela completa, un poquitín de mayor altura, no es que sea especialmente necesario, sobre todo en tu caso que eres una corredora ligera. Y ya te traigo una última propuesta que es la X-Bionic Terraskin X02. Es una zapatilla que es un poco rara avis, no es habitual verla, pero para mí es una opción muy interesante, sobre todo para quien busca una zapatilla más bajita, no excesivamente amortiguada y por las zapatillas que me nombras tú, que son, a ver, que lo vuelva a repasar, Fujilite 5, claro, Fujilite 5 un poquitín más firme que la 6, Merrell MTL Long Sky 2, bueno, una zapatilla que ya sabemos que no es tremendamente blanda ni mucho menos y tiene unos perfiles, vamos a decir, moderados, y la Scarpa Spin Ultra 2, pues qué decir, lo mismo, una zapatilla ultrera, pero técnica y también firme, así que por ejemplo, yo creo que esta Terraskin X02 puede contentarte por eso, porque es tirando a bajita, tiene unos tacos de 3,5 Traction Look, todos los modelos X-Bionic tienen suela Vibram, absolutamente todos, cada uno con su estructura, ¿de acuerdo? Los modelos más altos, la X00, X01, pues tienen esas islas, el Spin Wave, que hace que la suela actúe o interactúe con el terreno de forma casi independiente, ¿de acuerdo? En este caso,
es una suela que no trabaja con ese patrón, pero aún así tiene esa suela Vibram con esos tacos de 3,5 Traction Look, ojo, así que muy interesante. Eso sí, por contra es la más pesada de todas las que te estoy comentando y también ten en cuenta que es la más cara con 200 euros de precio oficial. Eso sí, incluye, como en todos los modelos de X-Bionic, unos calcetines de gama alta. De este modelo de X-Bionic, así como del resto de la gama, tienes más información en mi perfil de Instagram, donde he hecho varias publicaciones de toda la gama de X-Bionic y también hice una review, un carrusel detallado, ahora no recuerdo la fecha, tendría que haber mirado, sobre esta X02. Muy bien, y pasamos a la tercera consulta de hoy que me hace llegar Óscar Collado a través de Instagram y dice así: hola Juan, he sufrido un esguince en la pasada edición de O Meu Deus en Portugal y no es el primero. Soy de cogerle manía a la zapatilla con el que lo sufro, en este caso unas Normal Cadí. Soy corredor de ultras, 80 kilos, 1,82 de estatura, ritmo finisher y quiero bajar altura en la próxima zapatilla. Había pensado en Mount2 Coast T1 o Topo, o alguna otra alternativa que pienses. Gracias por adelantado, un abrazo. Muy bien, Óscar, pues venga, vamos a ver con la respuesta a tu consulta. Por ejemplo, la Cadí, claro, yo por ejemplo la Cadí la encuentro una zapatilla muy estable, pero esencialmente por las propias medidas de base y porque, a mi entender, no es una zapatilla extremadamente blanda. ¿De acuerdo? Es decir, ya solo por el bloque S, o esas medidas mejor dicho, ya te va a proporcionar una más que correcta estabilidad en terrenos no demasiado complicados. Ahora bien, pensemos que es una zapatilla que se retuerce con mucha facilidad, es decir, es una zapatilla que la coges con una mano, la puntera, y con otra el talón, es una zapatilla que se retuerce con facilidad. Y esto evidentemente en el terreno se transmite, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Modelos que comentas? Mount2 Coast T1. Bueno, te remito a las consultas anteriores. Es una zapatilla que es más ligera que la Cadí, eso sí, es menos voluminosa, vamos a decir, son 268 gramos en mi número 44. Estamos hablando también de un precio más alto que la Cadí, 150 euros, T1 190. Es una zapatilla que la verdad yo no me quejo de estabilidad. El chasis está muy logrado y además tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un primer modelo de una colección. Con lo cual, lograr ese, a mi juicio, tan buen resultado en una zapatilla con un primer modelo, con un primer lanzamiento, para mí es muy meritorio. Hablas también de Topo. Bien, aquí de Topo tienes varias opciones. Yo, por ejemplo, el último modelo que he probado es la Topo Vista. Aquí sí que te digo, olvídate de torceduras. En general, ¿vale? Porque es que estamos hablando de una tanqueta, una auténtica tanqueta. No te lo estoy diciendo en sentido negativo, ¿de acuerdo? Sino que es una zapatilla que a mi juicio da muchísima confianza. Por medidas, por tacto de amortiguación, no vas a notar que el pie se te va. Además tiene un contrafuerte súper contundente y el pie nos queda muy bien sujeto en la zona media. Es característico de Topo tener esa muy buena sujeción, pero muy buena, en la zona media y tener un más que correcto espacio en la puntera. Es la característica de Topo, o una de ellas, mejor dicho, ¿de acuerdo? Entonces, claro, estamos hablando de esa tanqueta de 340 gramos, ojo, 340 gramos en mi número 44. Es decir, se pasa un poquitín ya de lo que sería un peso, vamos a decir, estándar. Está un poquito, o bastante, mejor dicho, por encima de su competencia, que recordemos que las zapatillas ultreras ahora mismo están todas en torno a los 315 gramos en mi número 44. Con lo cual hay una diferencia bastante grande. Aquí tienes un carrusel con una review del 6 de abril, ¿de acuerdo? De este año, del 2026, en el que explico en profundidad, en ese carrusel, a modo de micro review, mis sensaciones con esta Topo. Un modelo que, en cuanto a precios, asimila a la T1 de Mount2 Coast, son 195 euros, en este caso con la Topo, sin descuentos y demás. Es una zapatilla que piensa que no es baja, de hecho es la más alta de Topo, Estamos hablando de 38 atrás, 33 delante, de media suela, sin contar el taco. La suela, por fin encontramos una suela completamente diferente a lo que habíamos visto de Topo hasta ahora, que siempre era la misma suela para todos los modelos, o casi todos, ¿de acuerdo? Aquí ya han buscado una suela más técnica, con mayor carácter, y es algo que yo venía pidiendo y por fin lo han implementado en esta zapatilla. Así que, bueno, oye,
nada mal. Es una zapatilla, es una suela que la puedes meter prácticamente por donde quieras. Ahora bien, más alternativas de topo, por ejemplo la Mountain Racer 4. Aquí es un modelo que yo estoy esperando, veremos a ver si me llega o no, no lo sé. Y aquí sí que es cierto que a mí la Mountain Racer siempre, esta saga, la saga Mountain Racer de topo siempre me ha gustado. La 3 sí que la tengo, pero claro, veremos a ver qué ha cambiado en esta 4. A priori, los perfiles son más bajitos que la vista. Si en la vista tenemos 38 milímetros de atrás, en la Mountain Racer 4 tenemos 5 milímetros menos. Y también en la parte delantera, porque el drop es el mismo, 5 milímetros. Así pues, sobre el papel tenemos una zapatilla algo más bajita y habrá que ver en el momento en que me llegue, si es que me llega, compararla frente a la vista. Y una última opción, por ejemplo, la Rayleigh Ultra Max, un modelo que estoy probando ya desde hace unas semanas, 320 gramos, bueno, algo más ligero que la Topo Vista en mi número 44. Una zapatilla también, suela completa, en Vibram Mega Grip con Traction Look, tacos de entre 3,5-4 milímetros según donde lo midas. Es un tacto más bien firme, aquí volvemos un poco al tema de las amortiguaciones, no es una zapatilla para alguien que busca algo tremendamente amortiguado, no es para el usuario de Speedgoat, es para un usuario que busca algo un poquitín más firme, pero ojo, muy, muy agradable, en parte también al gran trabajo que hace Rayleigh con las plantillas interiores. Aquí sí que recae un poco la responsabilidad a esas plantillas que tiene diferentes densidades, por ejemplo en la zona de talón o en la zona bajo los metatarsos. Es una zapatilla que puedes encontrarla a muy buen precio porque dentro de la misma página de Rayleigh siempre suelen hacer ofertas, promociones, etc. Así que dale un ojo porque posiblemente te podría encajar. Y pasamos a la cuarta consulta de hoy que me hace llegar Pau Sánchez por mail y dice así: buenos días Juan, tengo una Salomon Genesis con 600 kilómetros y aunque todavía están bien, a no mucho tardar tendré que hacerme el ánimo y cambiarlas. La verdad es que estoy encantado con ellas, pero como llevo 1 año y medio corriendo, me gustaría probar otras zapatillas e ir conociendo con qué corro más o menos a gusto. ¿Qué alternativas me recomiendas? Una opción que había pensado era la Normal Tomir 02, pues creo que encajaría con lo que busco, una zapatilla para rodajes medios largos y no tiene por qué ser rápida, y con el terreno en el que vivo, Castellón, zona de Peñagolosa Trails. Peso 60 kilos, mido 1,71 y me muevo en distancias de entre 30 y 60 kilómetros. Muchas gracias y felicidades por tu trabajo. Muy bien, Pau, pues vamos a ver, de entrada no me queda claro qué Genesis tienes, si la normal o la S-Lab, pero bueno, independientemente de ello, sí que la zapatilla que hace referencia a la Tomir 02 como esa propuesta o esa preferencia me parece bien para lo que comentas, tanto por distancia, por supuesto, entre 30 y 60 kilómetros, más que de sobra, para tu peso de 60 kilos también vas sobrado y para el terreno, evidentemente para ese terreno súper roto de Castellón, pues la verdad, ninguna queja en ese sentido. Es una zapatilla que es fiable, a quien le va bien está encantado y a quien no, pues la odia. Es decir, es una zapatilla que levanta las más primarias pasiones, tanto para bien como para mal. Pero insisto, yo creo que para lo que tú pesas y lo que pretendes hacer, yo creo que si te encaja y te va bien, vas a estar contento. Eso sí, te recomiendo que escojas la de cordonera centrada, eso sí. Y venga, vamos con alguna que otra más propuesta. Por ejemplo, te voy a proponer 2 modelos así un tanto exóticos, no son los típicos, los habituales. De hecho, posiblemente puede ser que te cueste encontrarlos, pero bueno, yo te voy a hacer 2 propuestas. Una, la Roundhill Freedom Ultra, una zapatilla con suela completa Michelin, es una zapatilla con un compuesto que para mí mejor en terreno seco, rocoso, por tanto donde tú vives en Castellón, genial, porque no vas a encontrar a priori nada húmedo, con lo cual la suela se muestra más que solvente en ese terreno, en ese entorno, y también ofrece una upper muy interesante con Matrix y un collar tipo botín, así que he escogido esta zapatilla porque en el caso de que tu Genesis sea la S-Lab, podríamos decir que es similar, es un concepto de botín similar y el Matrix, vamos a decir, similar a la Genesis, aunque eso sí, una zapatilla con bastante más espacio en la zona de dedos, no es tan ajustadita como la S-Lab Genesis y eso sí, tienes esa mayor amplitud, ¿de acuerdo? Y la otra propuesta es la 361 Futura 3, una zapatilla que he creado contenido hace poquito, he hablado de esta zapatilla, la estoy probando, la verdad me sorprendió para bien, sí que es cierto que pesa quizá más de la cuenta, es una zapatilla que no es ligera, pero claro, te da un aislamiento del terreno, pues imagínate, y una protección espectacular, de aquellas que, como suelo decir a veces, no notas nada de lo que pisas. Tiene una suela que para mí es extraordinaria y sorprendente, con el compuesto propio Apex Grip. El precio, 150 € PVP,
lo que no quita que, como siempre digo, puedas encontrar alguna que otra oferta, y como digo, es un poquitín pesadita, eso sí que es lo que tiene, son 337 gramos en mi número 44, aunque aquí, ojo a la talla, porque a mí el 44 me va muy justa. Aquí tendría que haber cogido como mínimo medio más, pero es que incluso creo que un número entero me hubiese ido también bien, porque en las bajadas noto que los dedos, vamos, los noto ahí apretadísimos, así que, bueno, te recomiendo en el caso de que te interese que tengas en cuenta ese número. Y una última propuesta que me la había dejado, la tengo aquí, es la Kailas Fuga X3, también en sintonía con esa 361, pero quizá con un tacto un poquitín más firme, no es que sea blandita la 361, pero se nota un poquitín más contundente. Precio oficial 160 euros, una suela completa Vibram Mega Grip con tacos de 4 milímetros extraordinaria. Por suelas aquí no vas a tener problema porque son suelas completas, y ahí en tu zona de Castellón, que en aquella zona se destroza todo, yo creo que son suelas muy fiables en todos los casos que te estoy comentando. Y es una zapatilla, esta Kailas Fuga X3, que yo la verdad la llevé en el Thor, en varios sectores del Thor, en varios segmentos, me iba cambiando con otros modelos de Kailas para ir probando, pero acabé muy contento con esta X3 porque es una zapatilla que es más firme que la 330, que yo ya he dicho alguna vez que la encuentro demasiado blanda, y me da esa sensación de estabilidad, de aplomo y a su vez una sensación agradable de amortiguación, pero sin recaer en esas zapatillas tremendamente chiclosas. Muy bien, y como siempre llegamos a la quinta y última consulta de hoy que me hace llegar Carlos Adell, también por Instagram, y dice así: soy corredor de montaña y asfalto desde hace 20 años, peso unos 61 kilos y mido unos 75. En las carreras de montaña me muevo en la segunda línea de gente, no soy un corredor muy técnico, la verdad es que me gusta poco bajar, soy más de subir. Anda, mira, como yo. Este verano estoy inscrito al Maratón de las Tucas en Benasque, soy corredor de correr con zapato ligero, no me gustan los armatostes. Actualmente tengo unas Adidas Terrex Agravic Speed y unas Asics Fuji Speed 4 que guardo para las carreras cortas. Me gustaría algo más protegido pero sin tener una barca de zapato, ya que últimamente sufro mucho en la planta del pie. Yo corro mucho con la parte delantera y apoyo poco el talón. Soy de Torreblanca, en Castellón, terreno duro, ya sabes, había pensado en Muntu Coast T1, Dynafit Ultra 100, Scarpa Spin Ultra 2, la Sportiva Prodigio o Prodigio Pro. Muy bien, Carlos, pues de la Muntu Coast T1 y la Dynafit ya has visto que he dado respuesta a consultas anteriores. Hablas también de la Scarpa Spin Ultra 2, que me parece una ultrera técnica. La verdad es que también ha hecho un muy buen trabajo Scarpa, porque han hecho una zapatilla muy técnica, pero claro, también más ligera que la Ribelle Run 2, por ejemplo. Es una zapatilla con una suela maravillosa, no tiene placa antirroca, pero la verdad es que tampoco le encuentro a faltar por la densidad de su media suela, por su altura, etcétera. Me parece que está bien así. Y la verdad, las opciones que propones, tanto la T1 como Dynafit, como esta Scarpa Spin Ultra 2, me parecen muy buenas opciones para maratones técnicos como el que tú comentas. En cuanto a la opción de Prodigio, pues bueno, piensa que hay bastantes diferencias entre Prodigio 2 y Pro, es decir, en la Prodigio 2 vas a tener más protección, es una zapatilla más rodadora. Sin embargo, la Pro, pues bueno, tiene mejor suela, tanto en el diseño como en el compuesto, es bastante más ligera y es una zapatilla que pide ritmo. Y a mí, sin duda, el tacto de la amortiguación, yo sí tengo que escoger entre Prodigio 2 y Prodigio Pro, yo sin duda escojo la Pro. De hecho, fue la zapatilla, para mí, la mejor zapatilla de 2025, lo que no quiere decir que para una maratón técnica la Prodigio 2 sea mala elección, ni mucho menos. Es posible que yo incluso, si tuviese que decidir entre una u otra para ese maratón técnico, es más que probable que escogiese la Prodigio 2. Pero fíjate, yo aún así te voy a dar dos opciones más, para que tengas ahí un poquitín más de abanico abierto. Igual te estoy mareando más, ojo, Y una sería la Rossignol Vercors. Tienes aquí información en mi perfil del 8 de mayo. Es una zapatilla de 316 gramos, en mi número 44. Aquí, en este caso, utilizo medio número menos que, por ejemplo, la Prodigio, tanto la Pro como la 2, y el mismo número que la Scarpa Spin Ultra 2 o Dynafit. ¿De acuerdo? Ese 44. Es una zapatilla con sensaciones firmes, es decir, aunque se le vea un poquitín voluminosa, con ese rocker tan marcado, muy parecida, a mí me recuerda mucho de perfil
de perfil a la Dynafit. Es una zapatilla firme, bastante más firme por lo menos que la Dynafit. Tiene un taco de 4 milímetros en una suela de compuesto propio y esta sí que tiene rock plate, con lo cual para ese terreno más roto y demás, pues oye, es de agradecer en este caso. Y la última opción, atento porque me ha llegado la New Balance Fuel Cell Rebel Trail y ojo con esta zapatilla. Ojo con esta zapatilla porque tiene una suela espectacular. Y veremos a ver qué tal se comporta con ese compuesto de suela, ese conjunto, ese peso, y me interesa saber si se puede alargar en distancia. Es una zapatilla que con ella correré la media maratón del Mont Blanc de la mano de New Balance, así que allí tendré ocasión de probarla en ese terreno más alpino, pero que ya estoy en ello y en próximos días iré publicando información, así que atento con esta Fuel Cell Rebel Trail. Y hasta aquí el consultorio de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo para escucharme. Gracias a ti también si has sido tú uno o una de las que te has decidido a escribirme pensando en qué podía ayudarte. Yo, si es así, encantadísimo y feliz. Y si me has escrito y todavía no te he contestado, oye, no tengas reparo en insistir y recordarme tu consulta porque cada vez cuesta un poquitín más gestionar todo el volumen de consultas. Y nada más, muchísimas gracias, cuídate mucho y que tengas un muy buen fin de semana. Y recuerda, este podcast no es dogma, es opinión e información, pero la decisión final es tuya.